Soy Oscar Durán y por aquí estoy con un nuevo episodio de Estrategia Podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es creación de contenido en LinkedIn. Hay una nueva raza de emprendedores que son los creadores de contenido y que hemos venido entrevistando a lo largo de esta quinta temporada. Y hoy vamos a conversar con María Begué, una creadora de contenido muy interesante. Personalmente la sigo, me encanta su newsletter. Tiene una forma de escribir súper sencilla y súper clara acerca de temas de marca personal y desarrollo personal y profesional. Así que hoy vamos a conversar con ella no solamente de su historia, sino también de cómo ha sido este camino de crear, de vencer los miedos, de crear contenido y salir y desarrollar modelos de negocio que están basados en dicho contenido en LinkedIn. LinkedIn es quizás la plataforma más grande de redes profesionales en el mundo. Tiene casi 1.000 millones de usuarios. En su plataforma, cada minuto se contratan 6 personas. Cada segundo se envían 140 solicitudes de empleo y 4 de cada 5 personas inscritas en la plataforma son tomadores de decisión. Es el escenario perfecto, no solamente para hacer relaciones comerciales y negocios, sino para desarrollar una gran reputación profesional y una marca personal. Así que los invito a escuchar esta conversación con María Begué, creando marca personal en LinkedIn. Bueno, listo. María, pues estamos listos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Estrategia Podcast. Gracias, Oscar, a ti por invitarme. Bueno, súper. María, pues, y para todos los que nos van a escuchar, yo te he visto en LinkedIn un montón pues te empecé a seguir porque tu contenido estaba muy chévere acerca de varios temas que me interesan. Pero me gustaría como que arrancáramos un poquito y que nos cuentes un poco de tu historia. Tú eres española, vives en Colombia, donde estamos grabando en este momento. ¿Cómo llegaste un poquito a Colombia y cómo ese journey antes de...? En Colombia llevo ya 4 años, o sea, realmente se me ha pasado volando. Inicialmente yo llegué a Colombia por amor. Ese Ok, amor se me terminó, pero me quedé, digamos que por amor a Colombia. Y también creo que es un país en el que realmente hay un montón de oportunidades. ok, muy bien. Entonces llevas 4 años en Colombia y o sea, ¿qué haces? ¿Qué has hecho en todo este tiempo? Bueno, lo primero es que ya estoy súper colombianizada, o sea, tengo un acento mitad de España, mitad de Colombia, eso me lo dice mucha gente. También he montado mucha bici, que es una de Ok, mis pasiones, o sea, fuera de todo el tema del emprendimiento y todo eso, me encanta ir en bici. Y en este tiempo, básicamente, he trabajado en varias empresas. Trabajé un tiempo en el sector de delivery, en domicilios.com, y desde hace ok. 2 años y medio, un poquito más, estoy en HubSpot. En HubSpot soy Senior Manager de Customer Success, o sea, somos los responsables de ayudar a los clientes de HubSpot con la estrategia que tienen con HubSpot, y paralelamente a eso, desde hace ya 1 año y medio, creo contenido en LinkedIn. Ok, desde hace 1 año y medio. ¿Y por qué empezaste a crear contenido? Un poquito. Digamos que yo siempre había querido tener un emprendimiento, pero a mí me aterraba la idea de tener, por ejemplo, el siguiente Uber o algo que fuera súper masivo, con mucha Ujú. responsabilidad, muchos empleados. O sea, eso me parecía muy complejo. Yo fui la primera empleada de una startup en España y disfruté mucho mi tiempo allí, pero me di cuenta como, bueno, primero que todo es muy difícil tener una empresa así de grande a la cual le vaya a ir bien. O sea, la mayoría, hay que ser realistas, que la realidad es que fracasan. Y me pareció muy complejo, pero aún así siempre me había quedado la idea de quiero emprender, quiero hacer algo, quiero ver cómo puedo montar algo que sea mío. Y yo realmente en ese momento, que ya digamos que fue hace unos 6 años, pensaba que la única manera era montar una empresa y meterte pues Ujú. en todas esas complejidades para tener un emprendimiento. ¿Qué pasó? Que ya luego poco a poco fui descubriendo cosas nuevas, fui aprendiendo también de creación de contenido, de marca personal, y me di cuenta que realmente no era necesario. O sea, que sí, lo más popular es pues ser founder, tener tu startup, levantar rondas, pero la realidad es que hay un camino alternativo que yo creo que es mucho más sostenible también en el largo plazo. Ok, interesante. ¿Y cómo llegaste un poquito a esa conclusión? Es decir, como que si querías emprender, sabías que tenías como ese chip de emprender. ¿Cómo llegas a la conclusión de, bueno, definitivamente el camino es crear? Digamos que pasaron paralelamente dos cosas. La primera fue que yo tenía un perrito y mi perrito falleció, y yo en ese momento había sido la persona con la que había pasado toda la pandemia. Como que él trabajaba conmigo en remoto, entonces yo decía que era mi compañero de Ujú. oficina, y a raíz de eso
yo hice justamente una publicación en LinkedIn, en un momento en el que yo no creaba contenido, yo no tenía ni idea que en LinkedIn se podía crear contenido, pero me pasó eso, yo dije como, bueno, me apetece hacerlo más por mí, o sea, una cosa personal, como que quiero publicar esto, quiero publicar que le doy las gracias al trabajo remoto por haber podido pasar más tiempo con él, y esa publicación fue una locura porque se volvió supremamente viral. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo mi publicación más viral. Ok. Llegó a tener 6 millones de visualizaciones y el propio LinkedIn comentó la publicación. Entonces, yo en ese momento dije, wow, como qué raro esto, ¿no? Como que yo nunca esperaba que eso fuera a pasar y creo que ahí me di un poco cuenta del poder que tienen las redes sociales. O sea, yo echaba números y decía, wow, es que esto es muchas veces el número de personas que caben en el estadio del Real Madrid. Y a mí se me quedaba pensando eso y yo pensaba como, wow, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente me está escribiendo? Y digamos que ahí se me quedó en la cabeza el tema del poder que tienen las redes sociales. Pero digamos que yo continué con mi vida y un día en YouTube, no sé por qué motivo, porque yo estaba viendo otra cosa, me salió un vídeo de un tipo que se llama Justin Welsh, que crea contenido en LinkedIn y le enseña también a otras personas a crear contenido en LinkedIn, en otras plataformas, y un poco también a sacarle rentabilidad a esa creación de contenido. Entonces yo me formé con él, aprendí muchísimo y ahí dije, vale, hay una posibilidad de crear contenido y sacar dinero. Quizás puede que sea difícil, porque por ejemplo a mí lo que me gustó es que él no vendía humo, o sea, no era una persona de esas que decían como, no, vas a hacer esto y de la noche a la mañana vas a hacer dinero mientras duermes. Él era cero así, o sea, él era muy sincero, esto es un camino muy largo y de mucha constancia. Entonces yo creo que también por eso confié y digamos que ahí me formé y ya luego inmediatamente empecé. Ok, ok, interesante. Entonces tuviste una formación previa, digamos que te inspiró de alguna manera a empezar a crear contenido. Sí, yo creo que realmente si tienes una formación previa, siempre la curva de aprendizaje va a ser mucho más corta. O sea, yo digo que le puedes meter o el tiempo o el dinero, pero pues si le metes el tiempo te va a costar más aprender las claves, te va a costar más cómo encontrar tu estilo y tu manera de hacer las cosas. Y si te puedes formar, pues en definitiva siempre vas a recortar un poco esa curva. Total. Y en esta formación que hiciste, como de qué tipo era, o sea, como era más táctica, técnica, para encontrar un poquito tu voz, tu nicho, tu tema, ¿no? Como de qué se trataba. Suena curioso, pero también es algo de lo cual yo me he dado cuenta en el mundo de los infoproductos y las formaciones online. Y es que al final de la mayor parte de formaciones, más que la teoría, te llevas el entender que algo se puede hacer. Por ejemplo, para mí el mayor, digamos, descubrimiento de esa formación fue darme cuenta que sí se podía monetizar la creación de contenido en una plataforma como LinkedIn. Que uno siempre hubiera dicho, no, pues es una plataforma para encontrar trabajo y ya. Entonces, digamos que la principal enseñanza o aprendizaje que yo me llevé fue el decir, vale, puedo monetizar lo que sé, puedo monetizar mis habilidades, quizás las habilidades que incluso utilizo a día de hoy en la empresa en la que trabajo, hay otras personas que estarían dispuestas a pagar por ello. Luego ya digamos que sí que es verdad que normalmente las formaciones tienen también mucho contenido de justamente cómo encontrar tu voz, cómo escribir mejor las publicaciones, pero la realidad es que también a medida que tú vas publicando, vas encontrando también ese formato y esa manera tuya de hacer las cosas. Entonces, para mí lo mejor fue darme cuenta que sí se puede. Ok, súper, qué interesante. Oye, otro tema ahí como chévere es justamente como perder el miedo a crear, ¿no? Tú decías ahorita, probablemente hay mucha gente como tú que tiene un montón de conocimiento y otra gente estaría dispuesta a pagar por ese conocimiento. Pero no todo el mundo crea contenido alrededor de lo que sabe o de lo que siente o de lo que cree que puede transmitir. ¿Qué fue lo que cambió que te hizo perder ese miedo, además de la formación que tuviste? Pues digamos que voy a hablar también aquí en general. Yo a día de hoy le ayudo a más personas a crecer sus audiencias en LinkedIn y también a poder monetizar sus marcas personales. Y fue un miedo que yo tuve al empezar, pero es también el miedo más común que tienen todos mis alumnos o todas las personas que compran mis formaciones. Y es el hecho un poco de pensar en dos cosas. Por un lado, el qué dirán y el miedo al rechazo, decir pues que otras personas nos van a criticar por lo que hacemos. Y luego otra parte es también un poco el síndrome del impostor y pensar que no tengo el conocimiento suficiente para hablar sobre un tema específico. ¿Qué pasa? Que ahí te das cuenta que no tienes que ser la persona que más sepas, sino que es suficiente con saber más que el que está 3 o 4 años atrás. Ajá. Digamos, yo ahora mismo le estoy enseñando a la gente a hacer lo que yo hice hace 2 años. Entonces,
Quizás sí, puede que no sea la persona que más sepa de LinkedIn del mundo, no creo que lo sea, pero por lo menos tengo suficiente conocimiento para enseñarle a esos que están empezando y están en la situación en la que yo estaba hace 2 años. Y de hecho creo que es todavía mejor porque es algo que tengo muy fresco, muy reciente y me acuerdo mucho de ese proceso que recién he vivido y además que no ha cambiado mucho de cómo era hace 2 años a cómo es ahora. Y eso tiene algo que es, yo creo, un valor agregado y es que al final tú estás enseñando desde la experiencia. O sea, estás enseñando y aplicando y sigues aprendiendo y sigues aplicando para poder como replicar ese conocimiento, ¿no? Exacto, yo siempre le digo a toda la gente, hay gente que tiene todavía mucho miedo a los gurús, dicen que en el mundo del infoproducto hay mucho vendehumo. Puede que sí sea cierto, o sea, yo no soy una persona que comparto tanto esa opinión, pero bueno, puede que sí haya unos casos aislados, pero al final yo creo que si tú quieres aprender de algo, pues aprende esa persona que ya ha tenido resultados en eso. O sea, no hace falta ni siquiera que haya tenido resultados ya con clientes o con alumnos, no es necesario irse tan lejos, pero por lo menos que haya hecho eso que tú buscas ahora y tenga esa experiencia y entonces, pues basado en los resultados que esa persona ha tenido, tú puedas aprender de ahí. Ok. Me voy a volver un poquito al post de tu perrito. Porque me parece bien interesante algo y es, nosotros en el podcast arrancamos muy parecidos. O sea, yo hice un post en LinkedIn justo y dije como, pues estábamos en pandemia, entonces dije como, oiga, quiero abrir los micrófonos para las startups que no tienen dinero para salir en televisión, que no son Rappi, que no son mensajeros urbanos, el que sea. Y no nos vieron 6 millones de personas, pero ponle que nos hayan reaccionado 40, 50 personas y de ahí tuvimos como 30 invitados que se registraron en un link. Entonces como que para nosotros fue como, bueno, parece que sí funciona y a partir de ahí empezamos a construir todo. Y en tu caso fue este post que fue súper exitoso. ¿Qué encontraste también en ese post? Que era un post muy personal. O sea, ¿por qué crees que fue exitoso y qué ha pasado a partir de ahí en la evolución de tu contenido? Digamos que en ese momento, aunque esa publicación fue supremamente viral, para lo que era mi marca personal en ese momento, como yo no la estaba trabajando, no fue beneficioso, porque yo no tenía mi perfil optimizado para luego esas visualizaciones poder convertirlas en seguidores. Ahora ya tengo claras muchas más estrategias de cómo poder hacer que las publicaciones que tienen mayor alcance luego te resulten en leads y te resulten en ventas de los servicios que tengas o los infoproductos que tengas. En ese momento a mí no me benefició, o sea, tuve mucha visibilidad, pero no se tradujo en nada bueno para mi negocio, por así decirlo, porque en ese momento ni siquiera existía. Pero yo creo que ahí la lección más valiosa para mí es pensar que realmente siempre va a haber más consumidores de contenido que hay creadores y productores. Ajá. Entonces, en ese sentido, la balanza siempre va a estar a favor del creador y yo creo que eso es lo que hay mucha gente que no se da cuenta de eso y es simplemente siempre va a haber muchísimos más consumidores por el número de creadores. Entonces ahí tienes una oportunidad súper, súper grande. Eso está chévere. Como ese balance entre la viralidad y como la calidad del contenido o que el contenido realmente te ayude a tu objetivo. Que mucha gente tal vez puede que cree o publique en busca de la viralidad, pero no necesariamente siendo consciente de lo que necesita su perfil o lo que quiere proyectar y vender. Sí, hay mucha gente también que dice que la viralidad y, digamos, sacarle rentabilidad a ese contenido son opuestos. Y yo no creo en eso. Uh-huh. O sea, la gente que dice que la viralidad no sirve para nada, no estoy para nada de acuerdo. Justamente, de hecho, por ejemplo, en mis métricas hay siempre una correlación entre cuando ha habido publicaciones de mayores visualizaciones y cuando yo he tenido más personas que se han registrado en mi newsletter, más ventas, más visitas de mi página web. Siempre ha estado absolutamente correlacionado. Y al final yo le digo a la gente, esto es como tener una tienda. ¿Tú dónde prefieres tenerla? ¿Prefieres tenerla en un barrio perdido o prefieres tenerla en la Quinta Avenida de Nueva York? Siempre va a ser mejor tenerla en la Quinta Avenida de Nueva York, aunque no toda la gente que pase por esa avenida esté interesada en lo que tú vendes. Y entonces, ahí yo digo, están correlacionados, pero hay que hacerlo siempre con cabeza. Ok, total. ¿Por qué escogiste LinkedIn? ¿O cómo funciona un poquito el proceso de entender cuál es la red social que le funciona a uno para crear contenido? Yo creo que son varias cosas. En primer lugar, en la creación de contenido lo más importante es la constancia y que tú puedas sostenerlo en el largo plazo. De nada sirve que tú te mates 2 meses y en esos 2 meses hagas 500 publicaciones si luego no puedes mantenerlo a través de los años. Entonces, a mí me gusta mucho escribir y entonces eso me dejaba básicamente 2 alternativas, o sea, o Twitter o LinkedIn en esos momentos.
Yo me fui por LinkedIn también añadiéndole a qué red social escoger, porque digamos que yo lo que quería empezar a hacer era monetizar mi conocimiento y poder sacar, digamos, provecho económico de los conocimientos que yo tenía, que en ese momento no sabía muy bien cómo, digamos, específicamente qué vender, no lo tenía tan claro, pero sabía que principalmente estaba más relacionado con el mundo profesional y con alguna habilidad profesional. Y entonces en LinkedIn, que es una plataforma de desarrollo justamente profesional, iba a ser mucho, mucho más fácil. Entonces yo creo que al final, resumiendo, es una combinación de, por un lado, qué es lo que a ti se te da bien y te gusta y vas a poder mantener, y por otro lado, dónde está tu audiencia potencial de, digamos, esas De ese habilidades tipo de contenido. que tú tienes. Ok, bien. ¿Cómo funciona tu proceso creativo? Porque a mí siempre me ha dado mucha curiosidad eso en los creadores de contenido que pues ya de alguna manera tienen audiencias muy grandes y es, pucha, la creatividad en algún punto se acaba, uno se satura, uno se cansa, como que uno se puede quedar sin ideas. Entonces, ¿cómo funciona tu proceso creativo para estar constantemente, vamos, como generando cosas que agregan valor a tu audiencia? De hecho, eso ya todo tiene nombre, todo está inventado, lo llaman como creator burnout y ya digamos que es un término acuñado porque le pasa a mucha gente. Yo afortunadamente no me siento todavía en ese nivel y digamos que mi proceso creativo principalmente empieza por uno, consumir mucho contenido, pero Ok, consumir mucho contenido que sea de valor y digamos que no caer en ese scroll infinito. Entonces, en la medida que tú depuras el contenido de calidad que consumes, siempre luego vas a poder crear contenido mucho mejor. Entonces, yo cuido mucho las personas que sigo, cuido mucho las newsletters a las que estoy suscrita, los podcasts que escucho. Y digamos que de todo eso yo tengo como un banco de ideas donde voy anotando muchísimas cosas, ideas que quiero compartir, reflexiones mías sobre creaciones de otros, resúmenes de libros o de cosas así, todo eso lo voy almacenando. Adicionalmente a eso, yo también tengo unas estructuras de contenido, o sea, tanto unos tipos de publicaciones como una estructura en sí de la publicación, ajá, que trato de replicar bastante y entonces digamos que es básicamente cambiar las palabras con las nuevas ideas o las nuevas reflexiones que quiero compartir. Entonces es estructura igual, pero idea diferente. ok. Y eso me ayuda también muchísimo con la constancia. Y después también hay una creencia errónea y es que para crear contenido tienes que tener miles de ideas. No se trata de eso, sino se trata más bien de tener una idea, pero mil maneras de compartirla. Ujú. Eso está interesante. ¿Cómo funciona eso de tener una idea y mil maneras de Pues, compartirla? por ejemplo, podemos aquí hacerlo en vivo y en directo. Digamos que tú tienes una idea y es que esa idea es que la marca personal en LinkedIn a día de hoy es el nuevo currículum. O sea, Ujú. digamos que esa es tu opinión fuerte y la idea en la que tú crees que ya las hojas de vida en papel van a pasar de moda y que la marca personal es el nuevo currículum. Tú digamos que esa idea podría reflejarla en diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, podrías hacer uno que es bastante común, que es comparar justamente cómo era algo en el pasado y cómo es en el presente. Entonces tú puedes decir, antes la gente mandaba 100 hojas de vida para un cargo, ahora la gente lo que hace es escribir 100 publicaciones sobre el mismo tema. Y ahí Ujú. sobre esa idea tendrías una pieza de contenido. También digamos que sobre ese tema podrías decir, una opinión fuerte que yo tengo sobre el mundo laboral relacionada con eso. Entonces podrías decir, pues por ejemplo, los recruiters ahora ya no van a mirar las hojas de vida, sino que lo que van a hacer es escanear el contenido que tú publicas en LinkedIn. Entonces, con la misma idea, ya le has dado un giro que ha cambiado un poco y es un tipo de publicación completamente diferente. Luego también, por ejemplo, lo que podrías hacer también es, dentro de eso, comparar las personas que mejor marca personal tienen ahora y cómo lo han hecho con las que peor, digamos, marca personal o peor están haciendo ese proceso y Ok, por qué es importante para su carrera. Entonces, con la misma idea, le das una vuelta y terminas en un tipo de contenido bastante diferente. Entonces, al final se trata un poco de a todas las ideas que tienes, buscarles el ángulo de por dónde las puedes posicionar para sí, que salgan diferentes piezas de contenido. ok, muy bien. Vale, hace un rato nombraste el tema del síndrome del impostor. ¿Te pasó cuando arrancaste a crear contenido que sentías que, pues, qué podría el resto absorber de lo que tú generabas si no necesariamente eras experta o algo así? Digamos que a mí
al empezar me afectó más pensar qué va a pensar la gente que el síndrome del impostor en ese momento. Porque igual, digamos que yo compartía cosas que había aprendido en el pasado y entonces sentía pues que tenía, digamos que la autoridad para compartir eso. A mí al iniciar me afectó mucho más el qué va a pensar la gente, qué van a decir en la oficina o qué van a pensar de que yo ahora esté creando contenido y eso sea algo que me guste mucho. Más adelante, cuando ya empecé a vender formaciones, y yo creo que eso es algo que le pasa a todos pues las personas que terminan como monetizando su conocimiento, sí que me afectó ese síndrome del impostor. Y yo creo que justamente por eso es muy difícil cuando lanzas un producto al inicio, porque la gente todavía no ha hecho tu curso. Por ejemplo, si tienes un curso, la gente no lo ha realizado, no tienes casos de éxito, no tienes testimonios. Entonces, a mí al principio eso sí que me asustó un poco, porque yo decía, vale, sí, a mí me funcionó y a mí me ha funcionado supremamente bien, pero yo no sé si la gente pues lo va a poder replicar, si a la gente le va a funcionar o no. Y ahí digamos que también me di cuenta de dos cosas. La primera fue que afortunadamente una vez que lo hice ya la gente tuvo resultados positivos, o sea, uno siempre piensa que va a suceder lo peor, que a todos le va a ir mal, que nadie va a poder aprender, nadie lo va a comprar, nadie va a tener éxito, y luego afortunadamente algunas personas que lo hicieron tuvieron muy buenos resultados y eso me sirvió a mí para ganar confianza, pero también para poder convencer a otros de que merecía la pena que invirtieran en esos cursos. Y el otro aprendizaje es también que al final hay que desapegarse del resultado. O sea, si tú estás vendiendo cursos, el resultado que va a tener tu alumno no es gracias a ti. O sea, al final va a ser gracias al trabajo que él le ponga. Sí. Tú puedes explicarlo una cosa igual y cada persona lo va a entender de una manera diferente, lo va a aplicar de una manera diferente, o van a ver el curso y luego no van a hacer nada, no van a tomar acción, entonces nunca van a tener resultados. Y ahí también, pues uno se relaja, uno descansa y dice, bueno, sí, o sea, si le va supremamente bien, es gracias a él y se lo merece. Y si le va mal, pues yo tampoco tuve tanto que ver, o sea, yo le compartí eso y al final está también en la acción que uno le sí, pone. Como tú hiciste lo mejor posible, el mejor contenido que le pudiste dar y pues ya también hay una parte de la otra persona. Exacto. Ok, muy bien. Cuando consumes contenido y armas como toda esta, digamos, stack de inspiración, por decirlo de alguna manera, consumes contenido que siempre está asociado a como al tema de marca personal, de posicionamiento en LinkedIn y demás, o consumes otro tipo de contenido que te inspira de diferentes maneras. ¿Cómo funciona ese proceso? Yo digamos que la gran mayoría de mi contenido es sobre desarrollo personal. Y dentro del desarrollo personal toco mucho el tema de marca personal, también toco a veces comunicación y productividad. Tengo como otros subtemas, los cuales obviamente pues el más importante es la marca personal. Y yo la verdad consumo mucho contenido sobre desarrollo personal también y mucho contenido también sobre negocios online. O sea, como contenido sobre solopreneur o sobre emprendimientos digitales o sobre infoproductores. O sea que sí, casi siempre bastante asociado. Es raro que consuma contenido sobre otras temáticas. Ok, o sea, asociado a eso. Y ya, digamos, como tácticamente consumes el contenido y cómo es el proceso. O sea, ¿lo bajas a algún lado, lo metes en Notion, en alguna herramienta? O sea, ¿cómo funciona eso ya para hacer la publicación? Yo digamos que antes sí que lo ponía todo en Notion porque antes a mí me costaba mucho, con la práctica uno se vuelve pues ya muy bueno. Entonces a mí al principio sí me costaba depurar las ideas, me gustaba escribirlo todo en Notion. Yo ahora mis publicaciones las hago con HubSpot, entonces ahí mismo en el calendario, digamos que me siento un fin de semana normalmente a hacer el contenido de todo un mes y entonces en cada publicación de cada día ya lo desarrollo y ya lo hago. O sea, ya se ha vuelto mucho más como fluido y natural. Sí. ¿Utilizas inteligencia artificial en alguna parte del proceso? No digo que sea malo. Ajá. Yo ahora mismo no estoy utilizando. Creo que obviamente puede facilitar mucho el proceso de creación, o sea, creo que lo puede volver mucho más rápido, pero creo también que los algoritmos se están volviendo muy buenos en detectar qué contenido sí proviene de inteligencia artificial. Y por eso mismo el contenido, por ejemplo, en LinkedIn que más bien funciona, siempre va a estar asociado a que, por ejemplo, si es contenido educativo, vaya asociado con tu experiencia y tus aprendizajes y no sea solamente el contenido que tú podrías ver, por ejemplo, en Wikipedia. Las historias personales también, o sea, al final eso es algo que solo tú lo puedes contar y la inteligencia artificial no podría contarlo por ti. Entonces, si decides hacerlo con inteligencia artificial, yo creo que de todas formas tiene que haber un componente muy grande de retocar esa... Sí, una curación del contenido. Entonces, creo que sí, pues puede ser útil, pero en mi caso, si de todas formas lo voy a tener que retocar, prefiero hacerlo yo desde cero. Total. Muy bien.
en varios de tus posts has hecho como mucha alusión como a tu proceso de escritura y a las ventajas que ha tenido el proceso de escritura como en tu formación como creadora, pues digamos, y creación de contenido. Em, ¿Cómo fue eso? Escribir es difícil, no es fácil. A mí me gusta, pero por ejemplo, siempre tengo como que struggle con el tiempo, como que digo, hoy sí me voy a sentar y me salen 70 cosas, el partido de fútbol, la cosa. Entonces, como que, ¿cómo trabajas esa disciplina para escribir y para seguir generando contenido? Yo digamos que veo la escritura como una pieza clave de incluso el desarrollo personal, o sea, el propio Ajá. crecimiento personal. Yo lo que me he dado cuenta es que gracias a la escritura he podido tener muchísima mayor claridad sobre las ideas que tengo. Ujú. Entonces, eso me ayuda muchísimo a procesar las propias ideas que tengo. O sea, cuando yo las paso a escribirlas, en mi cabeza siempre las voy a recordar mucho mejor. Entonces, siempre que me pongo a escribir, pienso en eso, como que luego voy a tener muchísima más claridad sobre lo que estoy haciendo. Después también en relación a, digamos, por qué merece la pena también escribir, hay toda una parte, digamos, de journaling que también ayuda mucho. Y es que, por ejemplo, Ujú. yo ahora veo lo que escribí hace un año y digo, wow, quizás sí que pienso lo mismo sobre algunas cosas, pero hay, sobre otras no pienso lo mismo, pienso un poco diferente y entonces me parece también muy bonito tener la capacidad de echar la vista atrás y ver las cosas que se han logrado. De hecho, hace poco me encontré una libreta que tenía por casa. Yo a veces escribo como manifestaciones o agradecimientos por las mañanas. Y era una libreta de hace un año y decía que en un año iba a tener 50.000 seguidores en LinkedIn, cuando en ese momento pues yo tendría como Ujú. 2.000, 3.000. Y hace poco lo releí y dije, wow, qué bonito fue escribir eso y ahora haberlo vivido, ya haberlo logrado y haber visto que al final pues sí que se dio. Entonces creo que ayuda mucho también verlo como un proceso que luego más adelante en el futuro vas a poder siempre echar la vista atrás y ver lo que dejaste escrito. Total. ¿Te has como desdicho de cosas que hayas publicado? O sea, como que hoy publicaste algo con alguna opinión y en ese proceso vuelvas y digas, oye, en esto creo que no estaba tan correcta y ahora pienso esto o algo. Yo tengo una opinión relativamente polémica en relación a cambiar de opinión Ajá. y es que yo creo que cambiar de opinión es fruto del crecimiento y entonces es algo completamente positivo Y normal. y de hecho la persona pues que se queda siempre estancada en las mismas opiniones es porque no ha crecido lo suficiente. Sí que digamos que he cambiado de pensamiento sobre algunas cosas, pero digamos que también hay unas opiniones fuertes o unos valores que se han mantenido y por lo menos yo creo que esos valores se van a mantener fijos durante muchos años. Pero más que eso también es ver las cosas y decir, quizás a día de hoy lo hubiera expresado de una manera diferente. Como que, por ejemplo, yo me Claro. he vuelto bastante buena en la síntesis de las ideas. A mí antes de explicar una idea me tomaba muchas más líneas y ahora muy fácilmente en 5 o 6 líneas Ujú. puedo puedo expresar con mucha rotundidad una idea y yo creo que también es una de las claves de mi contenido, que es muy fácil de consumir. Ok. Mm, hablemos de viralización un poquito. Tú haces todo este proceso de creación y normalmente pues uno dice, bueno, creo que mi contenido vale la pena, hay valor. Este post en particular me gustó mucho por lo que a uno le genere o lo que sea. Y a lo mejor lanzas el post y no te va tan bien, y a lo mejor lanzas uno que habías como construido muy rápido y no le tenías mucha fe y le va muchísimo mejor. ¿Cómo funciona la viralidad al final en una plataforma como LinkedIn, que es como donde tú creas? Pues digamos que yo antes hacía frente a eso, publicaba algo y era una absoluta sorpresa, yo no sabía si le iba a ir bien, yo no sabía si le iba a ir mal, no Ujú. tenía ni idea. A día de hoy, con una precisión bastante alta, puedo decir si el contenido le va a ir bien o si el contenido no le va a ir tan bien. Ahora, normalmente la pregunta es, ¿y por qué entonces harías un contenido el que sabes que no Que le no va le a va a ir ir tan tan bien. bien? Sí. Y ahí el tema, y esto yo lo explico bastante a mis alumnos, y es que dentro de una estrategia de contenido debería funcionar como un embudo. Entonces, dentro de ese embudo, en la parte más alta, que sería lo que es el top of the funnel, debería haber un contenido de visibilidad, o sea, para atraer seguidores, para atraer nuevas personas y para, digamos, que haya más ojos posados en ti. Ese contenido top of the funnel no va a estar relacionado con el tema, con tu nicho y con el tema sobre el cual tú escribes contenido, porque de hecho nicho va opuesto a genérico, va opuesto Claro. a viral. Entonces, ese contenido que digamos tiene ese potencial siempre va a ser, por ejemplo, sobre los ejes temáticos de LinkedIn, sobre el mundo laboral, sobre el trabajo Ujú. remoto, sobre la productividad, sobre despidos masivos o cosas muy genéricas del mundo laboral.
Ahí hay veces que también se cuelan historias personales como con una alta carga emocional o como una alta dosis de vulnerabilidad, porque al final todos somos seres humanos y todos conectamos también en ese mismo nivel. Entonces, digamos que ese debería ser el top of the funnel y ese tipo de contenido que te permite ganar visibilidad. O sea, y ahí te interrumpo. Entonces, ese tipo de contenido es como para que la gente voltee a mirar y se den cuenta que existe María o Oscar o el que sea que está publicando. Exacto, o sea, Ok. ese es contenido de awareness para que la gente te descubra. Ujú. Luego vendría otro contenido que es el middle of the funnel, que deberían ser, gran parte de las publicaciones deberían recaer ahí, que es el contenido que te permite a ti posicionarte como experto en una temática. Entonces, si tú publicas sobre marca personal, pues debería ser contenido sobre cómo potenciar una marca personal, cómo optimizar un perfil de LinkedIn, si es marca personal en LinkedIn, cómo hacer publicaciones, etc, etc. O sea, digamos que es un contenido más de valor, más educativo. Ahí, por ejemplo, en LinkedIn pueden funcionar muy bien los carruseles porque te permiten explicar ideas de manera un poco más extendida. Y ya luego, para terminar, debería ir el contenido que estaría en ese bottom of the funnel, que es el contenido de venta. Yo de vez en cuando promociono mis cursos, de vez en cuando le digo a la gente como, oye, tengo unas plazas para este taller o voy a hacer esto, para que la gente se suscriba. Hay mucha gente que falla porque está todo el tiempo creando contenido y luego nunca logra monetizarlo. Y es que hay veces que es tan sencillo como si, por ejemplo, tú ofreces consultorías, hacer algo que se llama hand raise, que es simplemente levantar la mano y decir, hey, va a terminar el año, va a terminar diciembre, quedan 2 semanas, me queda cupo para una persona. ¿Quién quiere apuntarse? Probablemente esa publicación va a tener 10 likes, pero es que tú esa publicación, su éxito, no lo vas a medir por los likes ni por las visualizaciones, lo vas a medir porque Te cerraste una aparezca la venta persona. de la persona Sí. que te faltaba y con eso ya Sí, quedas. sí. Entonces, digamos que yo cuando voy a publicar un contenido, dependiendo en qué categoría de esas tres esté, yo ya sé si va a tener muchísimos likes o si no va a tener tantos o dónde más o menos va a recaer. ¿Y qué métricas miras? O sea, porque tienes todo tu proceso creativo, tu proceso de publicación, haces toda como el split de todo el contenido y demás. ¿Qué métricas miras como para que tú hoy en día ya puedas decir como este post le va a ir bien, no le va a ir bien y ya después el post publicación también lo puedes evaluar? Esa es una súper buena pregunta y justamente cada tipo de contenido de esos tres que acabo de explicar tiene un indicador de éxito diferente, porque con cada uno buscas un objetivo diferente. Una publicación que está en el top of the funnel, que recordemos que es para ganar visibilidad, pues justamente deberías medirlo por el número de visualizaciones que ha tenido o el número de seguidores que te ha traído. En el completo opuesto, o sea, pasando al bottom of the funnel, una publicación donde tú estás vendiendo, el indicador de éxito van a ser las ventas. O si estás tratando de llenar un taller, cuántas personas se inscribieron al taller. O sea, definitivamente lo que estés ofreciendo. Y en el contenido del middle of the funnel, yo normalmente lo que hago es que lo suelo medir con los suscriptores a mi newsletter, porque usualmente promociono en ese tipo de contenido mi newsletter. O sea, al final es decirles como, aquí en LinkedIn tienes esto de valor, pero también tengo en otra plataforma donde puedo ir mucho más al detalle y vas a recibir todavía más valor. Ok. Tu newsletter es fantástico, yo lo consumo y lo recibo. Pero viendo un poquito como tu éxito en LinkedIn y entendiendo que LinkedIn tiene una funcionalidad del newsletter, tu newsletter no está en LinkedIn, está por fuera de LinkedIn. Me imagino que usas HubSpot o alguna de estas plataformas para poder enviarlo. ¿Por qué no utilizar el de LinkedIn? ¿Por qué utilizar otras herramientas? Hay otra que es Substack, que la gente usa mucho, o Medium para ciertos temas. Entonces, como que, ¿cómo tomar un poquito esa decisión? La newsletter de LinkedIn tiene bastantes limitaciones. La primera que yo diría es que al final también sigues estando todavía dentro de la red social. Ajá. Y recordemos que al final la red social sigue siendo terreno alquilado. O sea, si el día de mañana a ti por algún motivo te cierran el perfil, pues ahí se te fue todo lo que tú tenías. Si tú tienes tu newsletter en una plataforma externa, yo en mi caso obviamente la tengo con HubSpot, pues digamos que eso es una garantía de que, bueno, pase lo que pase, incluso si HubSpot cancelar las cuentas o cualquier cosa, tú sigues teniendo tu base de datos con tus correos, te puedes ir al día siguiente abrir una nueva plataforma, meter a toda la gente y seguir mandándoles correos. Entonces, eso es una ventaja muy grande. Pero hay otra ventaja que es todavía más grande, que está más bien relacionada con los clics y la posibilidad de poner automatizaciones. Por ejemplo, si mandas una secuencia de correos, pues que todas las personas que clicaron en ese enlace luego a las 2 semanas reciban otra newsletter relacionada con eso, o que las personas que vinieron por un lead magnet específico donde tú les enseñabas trucos para publicar en LinkedIn, luego
en el siguiente mes reciban otro tipo de correos. O sea, te permite, digamos, que tener mucha más, como poder segmentar mucho mejor tu base de datos y tener mucho más control sobre a qué personas les interesan unas cosas, a qué personas les interesan otras, medir los clics, medir el open rate. O sea, creo que es llevarlo un poco al siguiente nivel. O sea, empezar una newsletter en LinkedIn puede ser una buena idea, pero en definitiva, si quieres justamente ya tenerlo un poco más serio y poder construir un negocio en torno a eso, es una mucha mejor decisión tenerlo en otro lugar. Totalmente. Bien, súper. Entonces, ya está todo el proceso de creación, está todo el tema. ¿Cómo interactúas con la audiencia? Que también creo que es parte fundamental de crear contenido, ¿no? A veces cuando uno arranca, a mí me pasaba mucho con el podcast al inicio, ponle los primeros 5 episodios, yo no tenía ni idea si la gente me estaba escuchando o no. Y entonces era como que yo no sé a quién le estoy hablando, a lo mejor no le estoy hablando a nadie. Y de repente empezó a suceder interacción en diferentes canales. ¿Cómo interactúas tú con la gente? ¿Cómo haces como que la audiencia se convierta en una comunidad? Que creo que son conceptos un poquito diferentes. Puedes tener un montón de seguidores, pero no necesariamente una comunidad. Yo creo que hay una clave y es que al final tú tienes que empezar siempre por entregar mucho valor antes de, digamos, poder extraerlo. Entonces, cuantas más cosas tú des, luego más vas a poder recibir y más va a confiar la gente en ti. Hay mucha gente que desde el inicio, pues digamos, ya empieza vendiendo o pidiendo. Yo creo que eso tiene las patas muy cortas y siempre va a ser mejor hacerlo al revés. Yo, por ejemplo, normalmente lo que hago antes de publicar es dedicarle unos 15 minutos a comentar publicaciones de otros creadores. Tengo un listado en Notion de creadores que usualmente interactúan con mi contenido y también dejo algún tiempo a la semana para descubrir nuevos creadores. Entonces siempre trato de comentar bastante con esos. Normalmente todos los días suelo dejar como unos 12, 13 comentarios, pero todos los días lo hago. Y usualmente en la primera hora donde está mi contenido, me meto muchas veces a mirar y a contestarle a las personas también que me comentan a mí. Eso la verdad es que ayuda mucho con el engagement de la publicación, pero más importante que eso, también genera mucho vínculo con las personas que te están siguiendo, porque a veces tienen preguntas adicionales o quieren saber tu opinión o quieren saber más detalles. Entonces ahí se empieza a generar mucho más claro, es como, la relación. Como si es real, o sea, como que esta sí es una persona con la que se puede interactuar al final. Sí, de hecho, yo siempre lo digo mucho, por ejemplo, yo siempre en muchas newsletters lo digo y es que yo contesto todos los correos. De hecho, una vez me dio mucha risa porque una persona muy, muy enfadada me dijo, no, es que yo te escribí este correo y tú no me contestaste. Y yo dije, a ver, puede haber sucedido, o sea, como que puede haber sucedido, pero también lo tengo todo en HubSpot, me metí en el CRM y esa persona nunca había contestado ningún correo. Entonces yo le dije, creo que quizás se te quedó como en la bandeja de salida o quizás te equivocaste, pero yo te estoy contestando pero es que tú no me has mandado ninguno antes. Entonces también yo creo que tener los sistemas correctos, como por ejemplo tener un CRM y todo eso, te puede ayudar mucho también a saber dónde está la gente y más o menos cómo están interactuando con lo que tú haces. Pasa algo también bastante curioso y es que la gente te termina conociendo mucho más de los que tú los conoces a ellos. Y eso genera también como una asimetría de la información y es que a veces la gente te contesta y se saben pues casi que de memoria tus vivencias y tu vida y tú no los conoces a ellos de nada. Y eso siempre me ha parecido también muy bonito, pero a la vez como que muy extraño. Ok, interesante eso. ¿Cómo se convierte todo esto en un negocio después, no? O sea, como que uno hace todo este trabajo y en algún punto también está esperando una retribución. Probablemente no lo arrancaste a hacer por el dinero. Sí querías emprender, pero no necesariamente por el dinero. Pero en algún momento uno dice como, bueno, pues yo quiero monetizar esto. ¿Cómo es ese proceso? En tu caso, ¿cómo lo hiciste y qué te ha funcionado y qué no? Yo creo que cuanto antes te des cuenta que la creación de contenido es un medio y no un fin, mejor te va a ir. A ver, habrá casos aislados que son personas que, por ejemplo, si tienen un canal de YouTube y luego termina haciendo cortometrajes o cosas así, pues sí puede ser algo bastante vocacional de que ese contenido pues es ya el fin en sí. Pero en la gran mayoría usualmente suele ser un medio. Yo de todas formas recomiendo aún así empezar lo más pronto posible a tratar de monetizarlo. ¿Por qué? Porque no es un proceso sencillo. O sea, al principio te va a costar entender cuál es la mejor oferta, qué dolor tiene tu audiencia, para qué cosas confiarían en ti. Entonces, todas esas cosas te va a costar identificarlas y averiguarlas y justamente por eso cuanto antes empieces a tratar de vender, antes vas a poder extraer aprendizajes. Okay.
Yo en mi caso empecé a crear contenido en agosto de 2022 y la primera semana de octubre de 2022 yo ya tenía un curso listo para lanzarlo. Okay. Fue un curso que igual, pues yo en ese momento no tenía mucha audiencia, entonces no mucha gente lo compró, pero ya me permitió entender, bueno, en qué plataforma lo tengo que subir, cuál tiene que ser la pasarela de pago, cómo lo puedo promocionar, cómo puedo hacer el lanzamiento, qué feedback estoy recibiendo, para ya empezar aprendiendo y luego poder hacer lo mismo, pero todavía mucho, mucho mejor. ¿Qué tan estructurado era como el contenido, o no sé si estructurado es la palabra, o qué tan robusto era el contenido de ese primer curso? ¿Cómo fue el proceso de creación? Yo creo que el contenido siempre tiene que ser robusto, que no es igual que perfecto. Okay. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa, no, ¿con qué cámara me voy a grabar? ¿O qué micro voy a tener? O yo la verdad, mis cursos todos han sido grabándome con la cámara del propio ordenador Okay. y grabando la pantalla y pasando diapositivas de Canva. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no está lejos de la perfección, o sea, no está grabado con una cámara profesional, no tiene un audio profesional, pero al final, si el contenido es muy bueno, pues la forma de ese curso, al final la gente va a terminar aprendiendo lo mismo. Sí. O sea, lo que quieren ellos es extraer una lección valiosa de lo que tú les estés enseñando. Entonces yo creo que esa lección tiene que ser valiosa, pero luego la forma pues no se requiere que sea perfecto. Y de hecho que sea perfecto es lo que al final puede hacer que te frustres, que desistas y que no termines lanzándolo. O que incluso cuando lo lances no te funcione y digas, wow, perdí todo este tiempo y todo este esfuerzo para que me compraran 10 personas. Esto no sirve. Exacto. Sí. Y entonces eso hay que tenerlo lo más claro posible. Ok. Y a partir de ahí lo has venido evolucionando y ya tienes más cursos, me imagino, o cómo ha funcionado eso. Sí, digamos que yo el primer curso que hice estaba muy enfocado en desarrollo personal y era más bien un curso de propósito de vida y de identificar nuestras fortalezas. Uh-huh. Ahora los cursos que tengo son de cómo monetizar tu LinkedIn y también tengo otro de cómo crecer la audiencia en LinkedIn para la gente que ya está un poco más avanzada. O sea, el de monetizar LinkedIn es para la gente que está empezando, para que puedan entender cómo empezar a hacerlo. Y el segundo ya es para la gente que está un poco más avanzada y quieran crecer. Yo ahora conectando los puntos también digo como, bueno, el primer curso que hice también te permite entender justamente lo que tú luego podrías vender. Ajá. Luego aprendes a venderlo y luego aprendes a crecer todavía más la audiencia. Entonces, en lo que fue mi proceso creativo, los 3 cursos realmente son una progresión natural de lo que debería ser el proceso también de crear una marca personal. Sí, bien. Súper. ¿Y cómo se hace pricing de los infoproductos que creas? Wow, el pricing a mí me parece supremamente complejo y yo por lo menos la estrategia que seguí fue pegarme del mercado. O sea, tratar de ver cuál es el promedio y tú no ser percibido ni como barato ni como caro. Uh-huh. Entonces, quedar en ese promedio. Yo creo que ahora mismo hay hace unos años creo que había más tendencia a tener un pricing en torno, o sea, un pricing que podría ser percibido relativamente alto, como en torno a los $150 y cursos muy largos, o sea, cursos que estamos hablando, pues no sé, 12 horas de curso con 20 módulos, diferentes ejercicios. Yo creo que ahora la gente prefiere muchísimo más pagar un curso de 49, $60 y que sea más bien corto, o sea... Uh-huh. Como que le dé el contenido que es. Exacto. El shot que necesita. Lo que es para el problema que están enfrentando, que no sea tan caro, que lo puedan hacer relativamente rápido, y pero que igual aprendan y que al final lo puedan terminar ese curso. Ok, súper. Qué interesante eso. Sí, creo que siempre ha sido complejo hacer pricing de eso. A nosotros en el podcast nos pasa, o sea, ¿cuánto te vale 30 segundos de podcast? O sea, es como, no, ni idea. O sea, hay que empezar como a entender las estructuras ahí. Hay una regla también que dice que al precio que tú inicialmente decidas, luego le pongas una subida del 20%. Okay. Para tener en cuenta el síndrome del impostor que uno hace frente. Y de hecho, yo en estos últimos cursos no sabía muy bien qué precio ponerles y yo me estaba debatiendo muchísimo. O sea, yo pensaba, cambiaba la web, la volvía a cambiar antes del lanzamiento. Y tuve, de hecho, una sesión con mi psicóloga y yo le dije, yo no sé por qué siento que las cosas que yo hago no valen tanto cuando realmente la gente que ha trabajado ya conmigo está teniendo resultados supremamente buenos. Y después de hacer toda una sesión de pensar en todo el esfuerzo que hay detrás de la creación de un curso, todos los buenos resultados que han tenido otras personas antes, toda tu experiencia y todo el tiempo que le has invertido, llegamos también a cuál debería ser el precio que yo considero es justo. Entonces, yo creo que uno tiene que también tener en cuenta, o sea, yo creo que tendemos normalmente a irnos por lo bajo. Uh-huh.
Sí, total, total. Es como, siento que hay un poquito de miedo también en que tu contraparte o tu cliente o el que esté al otro lado diga como, no, eso está muy caro, me voy con otra opción, ¿no? Siento que siempre está ese miedo de parecer muy caro. A ver, por ejemplo, en mi caso, y no sé, siempre me voy a acordar de esta conversación que tuve con mi psicóloga y yo le decía, es que a ver, y todo era una creencia limitante, pero yo le decía a ella, mira, es que si yo lo cobro barato y a alguien no le va bien, pues yo le puedo decir, bueno, pues es que igual no te costó mucho. Y ella me decía, tú, María Vegue, en serio, imaginemos que recibes una reclamación. ¿Tú Ujú. te crees que en verdad tú vas a sentarte delante de la persona y le vas a decir eso? O sea, como que le vas a decir esa excusa tan mediocre. Y yo decía, no, pues la verdad es que no me atrevería a decirle eso y más bien le diría, no, venga, ven, sentémonos, qué es lo que no te ha gustado, hagamos una consultoría, veamos dónde has fallado. Y yo ahí dije, wow, es que, o sea, es verdad, o sea, no, es mucho mejor poner un precio más alto y luego, llegado el caso que alguien pusiera una reclamación, que a día de hoy yo he tenido más de 120 alumnos y no me ha pasado, pero Ujú. sería más bien, no, pero sentémonos, ¿qué es lo que ha fallado? ¿En qué puedo mejorar? ¿Cómo lo podemos hacer? Busquemos una solución para que tú quedes satisfecho y para que también el curso mejore gracias al feedback que tú me estás dando. Entonces, detrás de todo eso, al final hay una cantidad absurda de creencias limitantes que uno mismo se pone. Total. Hay algo que me causa mucha curiosidad en tu caso, porque tú trabajas en una empresa como HubSpot, que es pues, una empresa global, seguramente no es menor el trabajo, eres manager y demás, pero además creas contenido con altas frecuencias y alto valor y tienes todo lo que está alrededor de tu creación de contenido, que es tu negocio. ¿Cómo haces para balancear esa, como la vida, la productividad, tu trabajo, etcétera? Yo creo que hay una parte que está muy relacionada con los sistemas que tú tienes. Ujú. Entonces, todo eso, por ejemplo, yo tengo muchos sistemas para crear ese contenido, todo el tema que te explicaba antes de las estructuras de las publicaciones, de cómo transformar una idea en diferentes publicaciones. Todo eso ayuda a que seas mucho más efectivo. Después también viene una parte que yo creo que doy gracias por tener el trabajo que tengo a día de hoy, porque eso ha hecho que yo aprenda en mi emprendimiento a decir mucho que no. Ajá. Por ejemplo, mucha gente me escribe y directamente es como no, o sea, yo no me voy a reunir contigo a tomarme un café de 20 minutos para ver si existe una sinergia, porque al Ujú. final no sé ni lo que quieres, ni si sé si yo te lo voy a poder ofrecer, y entonces eso al final va a ser una pérdida de tiempo. Entonces debemos también entender que al final muchas veces cuando decimos que no, nos decimos que sí a nosotros mismos, y hay mucha gente que cae en la trampa de decirle que sí a todo como para sentirse productivos y realmente al final es un tiempo que se te está yendo y que no vas a poder recuperar. Sí. Como yo tengo una limitación tremenda porque tengo un trabajo a tiempo completo de 9 a 5, pues eso me ayuda a que tengo que ser súper consciente y tiendo entonces a decir mucho, mucho que no. Y luego lo último que diría es que también va a depender de para qué tú quieres maximizar. Entonces me voy a explicar. Yo en mi negocio podría decidir maximizar por ingresos. Ajá. Probablemente yo podría ahora mismo coger toda una lista de CEOs de startups aquí en Colombia, decirles que les escribo el contenido, decirles que les hago 30 publicaciones por mes, cobrarles 1.000 o 2.000 dólares, Ujú. pero ¿qué pasa? Que eso requiere una cantidad de tiempo supremamente grande. Y sí, la realidad es que podría hacer eso con 5 fundadores y sacar 10.000 dólares muy fácilmente. O sea, Sí. realmente no es por nada, pero hay una necesidad supremamente grande. ¿Qué pasa? Que eso requeriría que yo tuviera que trabajar probablemente unas 90 o 100 horas a la semana, Ujú. que para mi vida ahora mismo no es lo que yo quiero. Entonces, eso sería la opción de maximizar ingresos. Hay otra opción que es maximizar los ingresos que obtienes por las horas trabajadas, que es Ajá. más bien detrás de lo que yo estoy. Entonces, por eso mismo, todos mis cursos que tengo ahora mismo a la venta no son personalizados ni tienen soporte. Entonces, la gente los Ya. hace y eso es lo que obtiene. Ahí en todo eso, yo puedo virtualmente estar vendiendo varios cursos al día o a la semana sin yo tener que estar en ese proceso. Sí. Entonces, se vuelve supremamente escalable también en el sentido de que a medida que vaya creciendo la audiencia, va a crecer también ese ingreso sin que María tenga que estar detrás poniéndole trabajo. ¿Y se te pasa por la cabeza dejar tu trabajo en HubSpot o tu trabajo fijo, digamos, para solo dedicarte a crear y a crear y monetizar tus infoproductos? Yo creo que ahora mismo no se me ha pasado por la cabeza porque no ha representado un impedimento. O sea, los dos Ya. han sido muy fáciles de llevar al mismo tiempo sin mayor complejidad. También otra cosa que veo y es que, bueno, hay mucha gente que manda ese mensaje de renuncia y ponte a emprender. Ujú. Yo, la verdad,
del trabajo que tengo a día de hoy sigo aprendiendo muchísimas más cosas que luego también se ven en la calidad incluso de esas formaciones. Como que yo hay cosas que hago que sé que otros creadores de contenido no hacen y entonces hay mucho crecimiento que proviene de los dos lados. O sea, hay un crecimiento que proviene de mi emprendimiento y un crecimiento que proviene del trabajo. O sea, al final, digamos que estás multiplicando tu capacidad de aprendizaje y lo que puedes aprender en un año. Entonces, por ese motivo, ahora mismo yo no es algo que me haya planteado. Ok. ¿Y te han puesto problema en el trabajo alguna vez por crear contenido o, digamos, alguna limitación en la opinión? Porque tu tema en desarrollo personal tiene mucho que ver hoy en día con este ritmo de vida que todos tenemos laboral, pues hay muchas cosas relacionadas con eso. ¿Te han dicho algo alguna vez? Eso es algo que muchas veces me he planteado, como si yo podría llegar a tener algún problema. Y al final creo que cuando tú tomas las decisiones desde tus valores y desde tu autenticidad, terminas trabajando en lugares afines a lo que tú eres. Que quizás es algo que en el pasado a mí no me pasaba y si en alguna empresa en la que yo estuve en el pasado hubiera creado contenido, sí podría haber habido un conflicto. Pero cuando tú ya tienes esos valores, o sea, trabajas en una empresa que tiene los mismos valores que los tuyos, al final probablemente muchas opiniones que yo tengo las tendría también la gente que trabaja en mi empresa. Entonces, sí, por ese lado no he tenido ningún tipo de problema y de hecho hay mucha gente en HubSpot que tiene sus emprendimientos. A todos nos dejan usar HubSpot para tener, pues, no sé, para hacer pruebas de cosas, sí, o para tener nuestros proyectos sin ningún problema. Entonces yo creo que es más un tema de dónde trabajas y de realmente si es una empresa que a ti no te está dejando desarrollar otras habilidades, si es realmente el lugar en el que tú quieres estar. Claro. ¿Piensas en el futuro de tu negocio de creación de contenido? ¿Cómo proyectas un poquito lo que quieres hacia el futuro o simplemente vas creando y como que vas entendiendo para dónde moverte? Sí que proyecto, por ejemplo, cuando he sacado formaciones o he sacado talleres en vivo, pues claro, hay toda una programación y toda una preparación. O sea, uno no puede decir, no, mañana voy a sacar esto. No, obviamente. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en el último lanzamiento del curso para monetizar LinkedIn, o sea, yo tenía, creo que eran como 137 to-dos que había que hacer para que el curso pudiera salir al mercado. Entonces, sí hay que tener una preparación y una proyección, pero la verdad es que me he dado cuenta que soy supremamente mala siendo capaz de prever lo que va a pasar en un año. O sea, yo siento que tendemos a sobrevalorar lo que podemos hacer en un día e infravalorar todo lo que se puede lograr en un año. Entonces, al final, tú en un día piensas que vas a poder hacer 1.000.000 de cosas y luego la realidad es que te varas con la primera tarea y no avanzas nada. Sí. Y luego también, por el contrario, tú en un año dices como, ay, no, pues sí, quizás saco un curso, lo compran 10 personas y me meto 5.000 seguidores. Tú pensando como al principio de año, después de tomarte las uvas, mentalidad súper optimista, y luego te das cuenta que han pasado 2 meses y eso ya se ha cumplido. Entonces yo creo que somos muy malos entendiendo lo que realmente somos capaces de hacer en un año y lo que somos capaces de hacer en un día. Entonces, siempre que me he aventurado a decir lo que iba a pasar en el año siguiente, nunca me ha ido bien. Muy bien. ¿Y has pagado marketing para tu negocio de creación? ¿O lo has hecho todo orgánico? Todo ha sido orgánico, no digo que pagar esté mal, pero yo no me he aventurado todavía por ahí. Ok. O sea, yo creo que al final, siempre que se te salga rentable, o sea, si tú metes 5 y sacas 10, pues bueno, siempre que el margen sea positivo, sí, te va a salir a cuento. ¿Qué pasa? Que también detrás de todo eso tiene que haber un conocimiento, o sea, cómo segmentas las campañas, cómo haces todo eso. Entonces, creo que siempre que te salga rentable deberías tratar de hacerlo, pero creo que no cualquier persona a la primera lo puede, pues, hacer rentable. Podría ser, total. ¿Qué te sueñas un poco en tu futuro como creadora y como profesional? Yo realmente tengo una misión que es que siento que las personas, o sea, los individuos, podrían tener muchísimo más poder si todos potenciaran sus marcas personales. O sea, podrían tener mejor poder de negociación a la hora de cambiar de trabajo, podrían tener mejores oportunidades laborales. O sea, creo que ahora hay mucha gente que se está, digamos, que conformando con el mínimo, que incluso pues puede haber ciertas empresas, no todas, ojo, no todas, pero ciertas empresas que se estén aprovechando de sus habilidades simplemente porque no tienen ningún poder de negociación. Entonces sí que me sueño un mundo donde realmente la gente ponga en valor su conocimiento, compartan con los demás lo que tienen y eso les permita atraer mejores oportunidades. Total, y que tú los sigas ayudando a que lo hagan. Sí. Bueno, ¿qué consejo le darías
a alguien que quiere emprender o quiere empezar a generar contenido y hacer un negocio alrededor de eso? Yo lo primero que les diría es que no hace falta que renuncies a tu trabajo, no hace falta que abandones todo para ponerte a crear contenido. O sea, puedes empezar simplemente dedicándole 20 minutos al día a ver cómo puedes escribir esa primera publicación en LinkedIn y ya está. O sea, es que no es una cosa loca. De hecho, yo creo que es mucho mejor empezar de manera gradual e ir adaptándote Sí. que empezar con un plan súper ambicioso, renunciar a todo y luego darte cuenta pues que quizás no vas a alcanzarlo. Entonces, ese sería como el primer consejo, es que simplemente empieza con poquito, empieza a intentar y empieza a ver si te sientes cómodo, no te sientes cómodo o cómo te va. Y el segundo también está muy relacionado con que la vida al final es demasiado corta y si tú sientes que todos los días estás haciendo algo que no te llena, que no te inspira, pues la vida se te va a pasar y al final no vas a lograr nada cuando realmente hoy, gracias a Internet y gracias a, digamos, el mundo online, hay muchísimas oportunidades que están a nuestro alcance y en serio que no hace falta tener un capital muy grande, no hace falta ser un genio, o sea, realmente con que tengas ideas en tu cabeza y un teléfono móvil ya va a ser más que suficiente. Total. Te voy a hacer un par de preguntas finales, como Fireside Chat. Y la primera es un libro que te haya cambiado la vida o que te haya impactado mucho en tu vida. Pues de hecho, hace poco me terminé uno que se llama You Are a Badass de Jen Sincero y me gustó muchísimo. Digamos que es un libro para vibrar más alto. Ajá. Y también ella comparte mucho la idea de que justamente le apostemos a nuestro conocimiento, le apostemos a esas cosas que nos diferencian y podamos vivir mucho mejor por haber creído en nosotros mismos. El libro entonces es bastante motivacional en ese sentido, pero también tiene muchos consejos prácticos de cómo pensar en positivo, cómo recuperarte rápidamente de los golpes o de las caídas. Y la verdad es que me gustó un montón. Además es un libro que lo lees y te sientes mucho más optimista, te sientes con mucha más energía. Entonces me pareció súper, súper bueno en ese aspecto. Ok, súper. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado es una buena pregunta, pero yo creo... A ver, pensemos. Creo que al final, pues no sé si es un consejo que se me dio directamente, pero creo que socialmente es el mensaje que más se da de ir por el camino seguro y hacer lo que pues lo que se espera de uno. Como no, pues mejor estudia business porque te va a ir mejor entra a una empresa de consultoría porque probablemente te va a ir mejor para tu carrera. O sea, yo creo que todo lo relacionado con seguir el camino estándar, al final es el peor consejo que te pueden dar, porque de hecho yo estudié finanzas y al final lo que está claro es que si quieres un retorno tienes que tomar un riesgo. Entonces, si justamente te vas por el camino más confiable o el más seguro, es raro que en tu vida vaya a pasar algo excepcional o por encima del promedio. Entonces, no fue un consejo que directamente me dieron, pero sí creo que es como lo que socialmente se espera Es como el imaginario de todas colectivo. las personas. Total. Bueno, pues María, hemos llegado al final. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado la conversación, el café. Gracias, Oscar, a ti por invitarme. Súper. Y para terminar, ¿dónde te encuentra la gente? Un poco. Lo más fácil es a través de mi LinkedIn, que es María Begué. También tengo una página web que es mariabegue.me, o sea, mariabegue.me. Y digamos que igualmente lo más fácil es a través de mi LinkedIn. Ahí también se pueden suscribir a mi newsletter y ver mis formaciones. Bueno, súper. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno.